La pasada pasó muchas cosas. No quería, él bueno, él está todo en orden, él tiene todo en orden. Y la gloria y la honra es para él. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con con una oración pequeña que el Señor me dio. Esta mañana estaba leyendo y me llegan versículos llegó el Salmo 51:10 y yo sin querer puse la hoja aquí metí las hojas y salió el Salmo 52, nomás le regresé una página, casi le atino al Salmo que me iba a hablar él. Entonces, como dice aquí, crea en mí, oh Dios mío, un corazón limpio. Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo voy a participar en esta oración, unos poquitos más, 2 versículos más. En primer lugar, desde el 51 en 1, porque es ese versículo, ese capítulo del Salmo 51. El versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios mío, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Y también dice, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, Señor. Te damos gracias, Señor, y esta mañana te pido discernimiento, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón de los que estamos aquí, Padre mío. Y que la palabra que hable, Señor, sea guiada por tu Espíritu Santo, porque es palabra tuya la que hablamos aquí, Señor. Que no permitas que ponga uno de su cosecha, Padre, porque eso no te agrada a ti. Que sea tu palabra la que uno habla, Señor, porque es tu propósito y voluntad y porque es tu obra, Señor. La honra y la gloria es tuya. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Al Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos la secuencia. Ahora nos toca ver en Mateo 38 al 48, capítulo 5, versículo 38 al 48 y capítulo 6, versículo del 1 al 4. Son 3 puntos los que se van a tocar en esta prédica. Esperemos que el Señor abra el entendimiento de cada uno de nosotros y nos dé ese discernimiento para ver la profundidad de su mensaje y ponerlo en práctica. Y el título son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es el amor hacia el enemigo y el tema de la limosna. Y el propósito que hay en explicar estos versículos es aprender a amar a nuestros enemigos y ser generosos. Ser generosos nosotros en el aportar, ¿verdad? Ese es el propósito de aprender del mensaje que hay este día. Y mire, a modo de introducción, a modo de introducción de lo que se va a hablar, ¿cuántas veces nosotros, al ser agredidos, física o de palabra, cómo es nuestra respuesta? Nuestra respuesta normalmente cuando nos agreden, respondimos con agresión. Esa es nuestra manera natural de reaccionar. El cuerpo humano es de reacción, la mente no pensamos, no tenemos ese deseo, no es deseo, esa inquietud o ese don de discernimiento o ese dominio propio en nuestras vidas para escuchar la ofensa de quien viene y quién es el que la está mandando. Porque no es la persona, es lo que hay dentro de la persona o lo que hay atrás de la persona. Esa ofensa que viene hacia uno es para que uno también responda y sea así. Y el Señor nos va a enseñar que no es así como debemos de demostrar. Esa enseñanza viene muy, muy nutritiva. Ahí, como dice uno, ahí aplicamos lo que dice la ley, ojo por ojo y diente por diente. Nos queremos desquitar de la agresión. Dice, a nuestra manera.
Si me pegas, yo te pego. Si me insultas, yo te insulto. ¿Verdad? Si me gritas, yo te grito. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo debe ser nuestra reacción al soportar lo malo, ¿verdad? En este mensaje así habla, ¿verdad? Aquí tengo un comentarista que saqué un comentario acerca de esto. A veces eso nos nutre, nos ayuda para enriquecer lo que uno quiere entender. Dice, Jesús nos dice que deberíamos hacer el bien a los que nos causan daño. No debemos guardar resentimientos, sino amar y perdonar. Esto no es natural, es sobrenatural. Y solo Dios puede darnos la fuerza para amar como Él lo hace. En lugar de buscar venganza, ore por lo que los hieren. Es un comentarista del Diario Vivir, así se llama ese último que expuse. Entonces la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo nos va a abrir el día de hoy cómo debemos de participar nosotros en la vida natural. Pero miren, la enseñanza que viene es para que vivamos en el reino en nuestra vida. Esta enseñanza que Él nos da en el Sermón del Monte es para eso. Él nos está diciendo, bueno, ustedes dicen que la justicia debe de ser mayor que la de los fariseos. Entonces por eso Él empieza a elevar el estándar de justicia de los fariseos y nos dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer para llegar al reino de los cielos. Dice que si no tenemos esa justicia mejor que las de los fariseos, no podemos entrar al reino de los cielos. Y de allí empieza Él a explicar primero la ley y luego Él dice, pero yo os digo, vámonos a leer, vámonos a la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 48 y capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y dice así su santa palabra: el amor hacia los enemigos. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y llorad por los que te ultrajan y te persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestro hermano solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 6:1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendráis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Salud. Vemos cómo el Señor eleva. Si ustedes notaron, está bien la explicación de la Escritura. Pero vemos cómo el Señor nos habla de, la ley decía esto, pero ahora yo les digo, sea así. Porque eso es lo que Él quiere que vivamos en esa tierra. Nosotros, si empezamos a aplicar su consejo en nuestra vida, vamos a vivir como Él quiere que vivamos. Y eso eleva tu justicia
a comparación de la justicia que pregonaban los fariseos. Esa es la justicia que dice el Señor que vayamos que es del reino, en los reinos de los cielos. Entonces, vemos cómo está la situación. Y esta lectura, ahora sí vamos a ver la explicación. El bosquejo que yo hago son 3 puntos lo que vamos a ver el día de hoy. Sobre el amor hacia los enemigos son 2 puntos. Punto número 1 es del capítulo 5, versículo 39 al 42. Punto número 2 de Mateo 5, 44 al 48. Y sobre la limosna es el tercer punto, de Mateo 6, del 1 al 4. Ese es el contexto con lo que voy a hablar. Entonces vemos ahora cómo vamos a explicar este mensaje. El Señor nos habla de que en la Escritura, en la ley, Él dice que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, en el versículo 38. Entonces nos vamos a ir a Éxodo, capítulo 21, versículo 24 y 25, para que veamos y sostengamos lo que se está predicando aquí. Éxodo 21. Versículo 24. Sí, Éxodo 21, versículo 24 y 25. Dice, lo voy a leer desde el 23. Mas si hubiera muerte, entonces pagaréis vida por vida, ¿verdad? Y luego dice 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Eso es lo que enseñaba la ley. Pero el Señor, ¿verdad? El Señor en la nueva enseñanza les dice así, pero yo os digo, no resistas lo que es malo. Resistir significa no responder, no contradecir. Dice, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga de una milla, ve con él 2. Bueno, al que te pida, dale. Y el que quiera tomarte prestado, no se lo rehuses. Bueno, aquí estos puntos que hablan son 5 puntitos que están en la Escritura. Desde del 38 al 48, del 38 al 43, más bien, perdón. Entonces, miren, vemos en primer lugar que cuando alguien te ofende o te dice que no resistas, que más bien lo hagas, que si hay un pleito que te golpean, tú ponga la otra mejilla. Pero también te exhorta a que si alguien te pone en un pleito, te quiere en pleito, miren, ese pleito que habla allí es de un pleito de juez, que van al juez. No es tanto que te quieran pelear y dame tu túnica, dame tu capa, no. Es que había demandas y unos podían demandar y quitarle su ropa y su capa. Su ropa, porque esa era la vestimenta de ellos. Y entonces el juez decía, decía él, no, mira, no nomás la ropa, toma también la capa. La capa no la podían dar porque la capa era su cobija. Podían dar la ropa, pero la capa no. La capa era para protegerse del frío en esa época. Entonces él dice, mira, hasta también la capa con la que te cobijas, dásela, para que no, está enseñando que no seamos de esa manera como lo eran antes. Va a ser elevado, da más de lo que yo te digo. Ahora, dice que también al que te lleve a obligar, ¿se acuerdan ustedes que el soldado romano, al que si vería a una persona le mandaba que cargara cosas, se la llevaba? ¿Se acuerdan ustedes de Simón de Cirene? Cuando lo pusieron, que Cristo iba con la cruz y que dijo el soldado, lleva la cruz. A eso se refiere porque en ese tiempo
El soldado tenía la autoridad de decirle, ahora tú le ayudas. Y dice aquí que lo hagamos de buena manera, no porque ellos nos mandan. Si te dicen corre, pero dice, ahora dale pilón, dice uno. Camina 2 de gusto con él, en vez de una, camina 2. Nos manda a ser diferentes a como lo dice la ley. Por eso es lo que les decía, que le eleva la de esta. Luego el otro punto, al que te pide, dale. Y al que quiera tomar prestado de ti, no se lo rehuses. Miren, puede haber un poco de confusión en este versículo, porque dice, bueno, entonces todo el que te pida prestado le vas a prestar. Aquí habla del que te toma prestado de ti, pero miren, vamos a ver unos versículos para explicarles bien cuál es el sentido de lo que habla ahí. Un versículo que me llamó mucho la atención es el Salmo 37 y 21. El Salmo 37 y 21, ese nos va a explicar un poquito bien de qué es lo que trata cuando alguien te pide prestado. Dice, el impío toma prestado y no paga. Pero viene lo bueno para nosotros. Mas el justo tiene misericordia y da. Entonces dices tú, si alguien te pide prestado a ti, si es impío, no te va a pagar. Mejor dale. Tú eres generoso, eres justo, sabes que no te va a pagar. Mejor, si puedes dárselo, dáselo. Pero también Él nos dice que no pedamos prestado, que no seamos nosotros deudores, que no respondamos por nadie porque nos vamos a cargar una culpa, ¿verdad? Y luego vamos a ver otro versículo. Es Proverbios 17, 18. Enseguida Proverbios 17, 18 también es sobre ese tema, ¿verdad? Sobre el préstamo. ¿Por qué estoy hablando de préstamo? Porque a veces pensamos que porque somos cristianos, estamos en el camino, ya podemos prestarle a cualquier persona y a veces dice que no es correcto prestarle ni pedir prestado, ¿verdad? Dice la palabra. Dice, capítulo 17, versículo 18, dice así, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Pero fíjense lo que está hablando, El hombre falto de entendimiento. O sea que cuando estamos faltos de entendimiento, nosotros podemos cometer ese error. En salir y responder por aquella persona. Porque no entendemos. No entendemos. A veces nos dejamos llevar porque te da pesar o te da sentimiento. Pero el Señor nos exhorta a que seamos mejor. Que seamos mejor. Y el mejor es el versículo que leímos anteriormente. El que es generoso, el que es justo, es generoso y da. Ese no le pesa dar, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo más. Enseguidita de ahí, el 19, 17. Ese está bien centrado, Fíjense lo que dice el Señor. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Fíjese lo que dice, ¿A quién le presta uno? Uno le presta a Jehová, dice su palabra, cuando le das al pobre. Y Dios te lo va a recompensar. O sea que al pobre, cuando tú le prestas al pobre, le estás prestando a Dios. Porque Él no va a tener con qué pagarte. Y Dios te lo va a pagar. Son versículos, hablamos de préstamo. Y déjeme, parece que vi otro, el 22. ¿Verdad? Sí, hermana. Sí, es mejor. Pero fíjese una cosa. Habla de generosidad. Sin esperar nada a cambio y de corazón. No de, bueno, ahí si me lo pagas, bueno, y si no, no me lo hagas. No, de corazón. O que usted diga... Sí, o que a usted lo quiera dar, dice, mira, yo veo tu necesidad, a lo mejor no tengo lo que me pides prestado, pero
te puedo dar esto que yo tengo, que te puede ayudar, ¿verdad? El 22:7 es el último que vamos a ver ese. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Cuando nosotros pedimos prestado en el tiempo que hubo la necesidad de pedir un documento, ese documento lo firma uno y a veces aunque firmaran no pagabas. Ahí somos los impíos, o éramos los impíos, o fuimos, o lo que hayamos sido. Que aunque firmáramos documento, de todas maneras, si no quiero pagarle, no voy a pagar. ¿Verdad? Y no hay como la palabra que empeña a la persona que voy a pagar, no necesita documento. Cuando hay honestidad en la persona y tiene esa necesidad y hay alguien que lo aporta, pero dice que nosotros los cristianos no debemos de prestar con usura. Si hay una necesidad a alguien, se le presta, pero sin usura, sabiendo que es la necesidad de un hermano, ¿verdad? Porque hay más versículos que hablan de esto, pero yo quise recalcar ese punto porque es muy normal que porque somos cristianos tenemos que dar todo. El Señor nos llama prudencia. El Señor nos habla de prudencia, que seamos prudentes al momento de hacer esos actos, porque se pierde, dice un dicho, ¿verdad? ¿Quieres perder una amistad? Préstale dinero. Préstale dinero y ya después te voltea la espalda, te voltea la cara, ya no te quiere ver y te da vueltas. Entonces dice, pierdes amistad y pierdes dinero. Mejor ser prudente. Eso es en el mundial, en el mundo, dice uno. Pero normalmente a nosotros nos exhorta a ser generosos. Ese es el punto, la generosidad de la persona que sigue a Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí 5 puntitos, ¿verdad? Que dice, en primer lugar, no resistas, devuélvele la mejilla, déjale la capa, ve con él 2 millas, dale cuando te pidan y no le rehuses un préstamo, ¿verdad? Ahora, dice, el siguiente punto dice, bueno, todavía falta el punto número 1. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Vamos a ir a un versículo en Levítico 19:18 para complementar lo que estoy leyendo. Levítico 19:18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor, yo, Jehová. No te vengarás, porque está diciendo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Él dice, la ley decía así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora viene, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que te ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Estos 4 puntos que nos llama ahí, chiquitos, dice amad, bendecid, hacer bien y orar. Son 4 acciones que debemos de implementar en nuestra vida. ¿Es fácil amar a nuestros enemigos? No es fácil. No es fácil. Por eso Él nos exhorta, a ver, el día que nosotros cumplamos ese sentir o ese deseo que el Señor nos dice, o ese consejo, cuando lo pongamos en práctica, vamos a empezar a ver en verdad que se nos va a ir el coraje, que vamos a empezar a amar en verdad a nuestro enemigo. Enemigo, pues, ¿qué considera uno enemigo? Al que te ofende, al que te agrede, al que te hace algo a ti en tu vida natural. ¿Lo consideras tu enemigo? No lo consideras ya un prójimo, lo consideras un enemigo, ¿verdad? Entonces él habla que nosotros en una situación así tenemos que amar. ¿Se imagina? Solamente Dios nos puede dar ese amor, solamente Él.
El amar, el amor que Él quiere, el ágape, ese lo tuvo el Señor y quiere que nosotros también lo pongamos en práctica. Yo pienso que el día que el ser humano ame a su enemigo, pues se habrá diferente, pero sabemos que no es así. Pero Él nos exhorta a eso. Entonces tenemos que empezar nosotros a elevar eso que el Señor nos está diciendo, elevar nuestras actitudes para llegar a comprobar lo que el Señor nos dice. Si Él nos dice que lo amemos, Él nos va a dar la capacidad para amarlo. Él no nos va a dejar a pie. Él nos va a dar el momento oportuno para que ese odio o ese coraje que le tengamos se vuelva en amor. Ahora, bendecid a los que te maldicen. Ahí vamos pues otra vez al ojo por ojo y diente por diente. Nosotros te maldicen y tú le devuelves la maldición. En vez de decir como dice el Señor, bendícelo. Entonces en vez de que cuando ellos te maldicen, maldecir es hablar, no está hablando de hechos. Está hablando de palabra cuando te maldicen. Te dicen cosas maldichas o te dicen groserías o te dicen malas palabras o te dicen. Entonces, ¿qué dices tú? Bendícelo. ¿Cómo lo puede uno decir? Bendícelo. Bendícelo es que la paz del Señor vaya contigo. Que la paz de Cristo vaya contigo. Esa es la bendición porque usted está nombrando a Cristo para que esa paz del Señor vaya a esa persona. Le está dando usted bendición a Él y Él está dando a usted maldición. El siguiente dice, hacer el bien a los que te aborrecen. Cuando te aborrecen, dice que hagas el bien, es cuando te hacen algo y aparte de que te vituperan o te dicen, tú haces el bien a ellos. Si un día te dicen alguna cosa, un ejemplo, que te digan a ti, bueno, que te hagan un mal, que te rayen tu puerta o te hagan algún mal en tu vida, dice que te lo hagas bien, que no respondas con mal por mal, sino con un bien el mal. ¿Cómo vas a responder a una persona que te hace un mal físico o daña algo de tu casa? El punto es, si un día tú te encuentras a ese enemigo y estás comiendo tú y él te hace mal, invítalo a comer. Invítalo a comer. Tú sabes que es tu enemigo que te hizo mal, pero tú demuestra con un bien lo que él te hace mal. Que no estás en pleito con él, que hagas bien. Ahora, otro dice, orad por los que te ultrajan y te persiguen. Eso el Señor nos ha enseñado todo el tiempo, que oremos por nuestros enemigos, que oremos por los que nos hacen maldad. A veces no alcanzamos a distinguir lo que el Señor nos dice, porque una oración por el que te hace mal, ¿cómo podemos orar a una persona que está haciendo mal? Uno le pide a Dios por esa alma. Uno le dice al Señor, Señor, ten misericordia como la tuviste conmigo, tenla con él. Mira, Señor, yo sé que no es él el que está haciendo ese mal a mí. Yo sé que es alguien más que está interpretando, que está atacando al cuerpo, está atacando al creyente. Entonces uno ora de esa manera, ora al Padre nuestro, que venga su reino, y ora por esa persona de que el Señor le dé luz y que su luz venga a su vida, que la luz del Señor venga a su vida, ¿verdad? Y luego también dice una cosa bien importante, que haciendo esto, si hacemos esos puntos que nos dice que seremos hijos de nuestro Padre, que está en los cielos. Sabemos nosotros claramente que somos hechos hijos de Dios cuando creemos en el Señor Jesucristo. Pero aquí está hablando de la imagen que tú das en la vida, para que digan, mira, este es hijo de Dios. Lo que la gente ve en ti, si tú haces lo que te dice, oras por tu enemigo, le das al que pide. Lo que dice aquí la escritura que acabamos de ver, es cuando
la gente va a ver que tú eres un hijo de Dios, estás caminando en ese camino de luz, en ese camino. ¿Verdad? Nos está diciendo para que ustedes sean hijos del Padre, pero somos hijos de Él desde que creímos. Pero esto se manifiesta, este punto es en los hechos de la tierra, para que vivamos conforme el reino que Él nos está prometiendo. ¿Verdad? Entonces, dice enseguida, porque si amas a los que aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si nosotros amamos a los que nos aman nada más, dice, ¿qué puedes hacer de más? Ahí es donde dice, ama a tu enemigo. Ahí vas a ver la diferencia. Porque si tú me amas, pues yo te amo, es fácil. Amar al que me ama, pues sí, es bien fácil. Pero amar al que te hace un mal, no es fácil. Ese es el punto que el Señor nos enseña. Ese es el punto. ¿Qué recompensa tendrás? ¿No hacen lo mismo también la gente? Sí. Y si saludas a tu hermano solamente, ¿qué haces de más? Dice el Señor. ¿No hacen también así los gentiles? Pues sí. Yo te saludo a ti porque tú me saludas, pero si tú no me saludas, yo no te saludo. Yo no te saludo si tú no me saludas. Él dice, no, saluda al que no te saluda. Saluda al que no tiene que ver contigo. Salúdalo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseña Él. Porque no tiene caso que saludemos nada más a los que nos saludan y al otro ignorarlo. No es correcto. El Señor nos habla de esto. Dice, ahora mire, sed pues vosotros perfectos, como el Padre, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense, vamos a leer un versículo que está en Deuteronomio 18:13. Deuteronomio 18:13. Si no lo tienen, yo se los leo, Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. La palabra perfecto tiene un sentido, porque perfecto solo es Dios, ¿verdad? Pero de esta perfección que está hablando, significa completo, íntegro. No nada más en ti, sino en crecimiento mental y carácter moral. Esto significa alcanzar madurez, ser completo, ser perfecto, significa lo mismo. Esa palabra, eso es lo que significa, ser completos, que estés bien. Y eso es perfecto porque la perfección de Dios pues, no la vamos a poder aplicar. Pero completo en lo que equivale aquí, sí. Íntegro, en lo que equivale aquí en la tierra, sí podemos ser íntegros. Sí podemos ser una persona íntegra, sí podemos ser una persona completa, con el favor del Señor, con su gracia, no con nuestras fuerzas jamás. Entonces, este es el punto el punto número 2 que termina ahí. Ahí nos habla de esto. Entonces, ahorita enseguida voy a ampliar un poquito lo de que es la perfección, porque es importante. Porque es importante explicarles esto de la perfección. ¿Cómo podemos ser perfectos? Les voy a sacar un comentario porque yo no me quiero atribuir cosas que yo no he dicho. Yo lo tengo que exponer como es. Dice que cómo podemos ser perfectos, dice este comentario en el diario Vivir. Dice, en carácter, número 1, son 4 puntos. Carácter número 1. Número 1, carácter. En esta vida no podemos ser impecables, pero podemos aspirar a ser semejantes a Cristo. Aspirar a ser semejantes. No como Él, pero semejanza. No podemos ser impecables porque Él no pecó, acuérdémonos. Nosotros somos pecadores. En carácter. Podemos tener un carácter que podemos ser semejantes a Cristo, el carácter de Cristo. Porque al final de cuentas es lo que quiere Él, ¿se acuerdan? Que quiere que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Eso se refiere. Eso se refiere. En santidad, carácter, número 2, en santidad. Dice, como los fariseos deben separarnos de los valores pecaminosos del mundo. Ser santos, debemos separarnos de los valores pecaminosos del mundo.
tenemos que separarnos de las cosas que hay en el mundo para vivir en santidad. Dice que en madurez, punto número 3, no podemos lograr tener el carácter de Cristo y vivir en santidad de golpe y porrazo, pero podemos luchar por la perfección, dice el comentarista. Así como esperamos una conducta diferente de un bebé, de un niño, de un adolescente y de un adulto, Dios espera actitudes diferentes de nosotros, según nuestro nivel de obediencia, según nuestro nivel de desarrollo espiritual. Entonces, vemos que la madurez la alcanzamos a llegar cuando uno hace un desarrollo espiritual, cuando te metes más a la palabra, empiezas a agarrar madurez en la vida, empiezas a ser más completo, empiezas a ser más íntegro. Eso es lo que nos habla en este comentarista. Y el último, el número 4, que había sido el primero, ¿verdad? Pero lo puso en amor. Podemos buscar amar a los demás como Dios nos ama. Podemos buscar. Uno es si su conducta es apropiada para su nivel de madurez. Perfectos, pero aún con mucho espacio para crecer. Nuestra tendencia a pecar nunca debe detenernos en el pequeño del ser cada vez más semejantes a Cristo. Nuestra tendencia a pecar nunca debe detenernos en el empeño de ser cada vez más semejantes a Cristo. Él llama a todos sus discípulos a la excelencia, a superar el nivel de mediocridad y a madurar en todo hasta llegar a ser como Él. ¿Se acuerdan? Decía como llegar a la plenitud de Cristo. Los que se esfuerzan por llegar a la perfección, un día lograrán ser perfectos como Él es perfectos. En Juan 3.2 habla de eso. Juan 3.2. Déjenme se lo leo una carrerita. Primera de Juan 3.2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Perdón, ese no es. 3.2, sí. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces llegaremos a su mentira. Esto que le estoy platicando yo de la perfección es un comentario, pero ese nos ayuda a ampliar más el panorama. Yo no soy muy amante de agarrar comentarios y traerlos a la prédica, pero a veces hace falta para enriquecer, porque ellos son sus comentarios que ellos hacen de la palabra, son personas estudiosas que estudiaron y aparte de eso el Señor también les inspira, porque a veces yo no he encontrado una respuesta y ahí me abren un poquito y el Señor después me amplía bien cómo es. Sí. A ver, sí. Completos, más sencillo, ¿eh? Lo mismo que te expliqué, lo mismo que expliqué en 3 palabras. Así de sencillo, ¿eh? Más claro. Bueno, gracias, hermana. Entonces ahora vamos al punto número 3, ¿verdad? Vamos a ver el de la limosna. Punto número 3, Jesús y la limosna. Mateo capítulo 6, versículos de 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí nos explica Él que nos guardemos de hacer como son los fariseos. Ahorita les voy a explicar las características de un fariseo. Dice que es la única manera de alcanzar recompensa con Él. Que no hagamos como ellos lo hacen, que no seamos como ellos son. Es la manera de que el Señor nos va a sostener. ¿Qué significa la palabra guardaos? Sostener la mente hacia lo que está enfocado, prestar atención y ser cautelosos, escuchar y guardar.
estar atento. Eso significa la palabra guardado. Entonces voy a leer un versículo de Mateo. Son 2 versículos, Mateo 23, de 5 al 7, para ver las características de lo que el Señor está diciendo acerca de los fariseos. En esos 3, 5, 6, 7, en esos 3 versículos, vamos a encontrar varios puntos importantes del carácter de los fariseos y de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Mateo, capítulo 23, versículos del 5 al 7. Vemos cómo son los fariseos, dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí. ¿Verdad? Esto es lo que dice el Señor, que no seamos como ellos. Ahorita les voy a explicar esas características. Ahora dice aquí, en primer lugar, son hipócritas. Pero miren, antes de dar las características, voy a leer el versículo que sigue, porque me quedé ahí a la mitad. Guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, vamos a ver las características que son, y vamos a ver con cuánto nos identificamos nosotros. Yo creo que es bueno hacer ese autoexamen, ¿verdad? Ver las características de ellos y lo que el Señor nos dice y en qué punto estamos. Primera característica: son hipócritas. Hay hipocresía en ellos. Segunda característica: hacen sus obras para ser vistos y alabados por los hombres. Tercera: les gusta que los llamen rabí. Cuarta: aman los primeros lugares y las primeras sillas. 5: les gusta orar de pie en las sinagogas y esquinas para ser vistos por los hombres. Y el último: tocan trompeta cuando dan limosna. Entonces el Señor nos dice: no sean como ellos, para que ustedes sean recompensados por Dios. No sean como ellos. Es la única manera que pueden ustedes tener recompensa en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces vemos esa enseñanza que el Señor nos da, porque está cortita la enseñanza, 3 puntos, pero de esos 3 puntos, si aplicamos en nuestra vida lo que nos dice el Señor va a bendecirnos, va a hacer vivir, vamos a vivir el reino en la tierra. No vamos a estar allá con Él todavía, pero vamos a estar gozando de esa paz y de esa enseñanza que Él nos da, y vamos a ¿qué hacer? A madurar, a llegar a ser completos. Eso es lo que el Señor quiere que lleguemos. Ahora nos vamos a ir ya con la conclusión. La conclusión del mensaje. En esos 3 puntos vimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él citó el Antiguo Testamento, como lo vimos en Éxodo, en el versículo 38. Ahora el versículo 39 al 41 dice, nos enseña acerca de nuestra justicia, de que debe ser mejor que la de ellos, y nos enseña los puntos que habíamos visto. Que el que te da, al que te pide, dale; al que te
te quiere llevar a pleito, déjale la túnica. Los puntos que vimos hace ratito, ¿verdad? Que son los 5 puntos que vimos. Y también nos enseña, es como conclusión lo que vemos de que nos enseña a amar, a bendecir, a hacer bien y a orar. Y también nos dice que va a haber una recompensa, ¿verdad? Para que seamos hijos de Dios, pero también que lleguemos a la perfección, ser maduros o ser completos. Y el otro, que nos guardemos de ser como esos hipócritas, fariseos y escribas. Y fue lo que les expliqué, que vimos las características de ellos, cómo les gusta ser ellos, y Él nos aconseja no ser como ellos para poder llegar a tener esa recompensa del Padre Celestial. Entonces, esa conclusión que puse aquí en ese sentido es la que nos lleva a meditar y hacer. Ahora viene la aplicación, que es lo importante de la aplicación en nuestras vidas, cómo podemos aplicar este consejo. ¿Es la aplicación en nuestra vida de esta enseñanza? ¿Cuál es la aplicación que podemos hacer? Miren, si queremos vivir en el reino en nuestra vida actual, necesitamos seguir el consejo en obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos experimentar el reino de Dios, que es lo que Él dice, en nuestras vidas en la tierra, vamos a tener esa paz que Él nos dice. Vamos a tener eso que Él dice que tengamos. ¿Le creemos a Él? Yo sí le creo. Creemos en Él que Él puede hacer en esta vida. Entonces, esa es la aplicación. La aplicación es que si te golpean, pongan la otra mejilla. Que si te ponen a pleito, dale nomás la capa. No le des nada más la túnica. Dale también la capa que en la que te cobijas. Dale lo que tienes. El que te pide, dale. Si te pide prestado, no se lo niegues. Ya hablamos del préstamo. Si te obligan a cargar una milla, ve 2 con él. Ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Haz bien al que te aborrece. Ora porque te ultraja y te persigue. Que no hagamos las cosas en secreto. No demos la limón en secreto. Perdón. Que sea al revés. No hagamos las cosas en secreto. Que hagamos las cosas en secreto. Eso es. Hacer las cosas en secreto, y el Padre que está en lo secreto nos recompensará en público. Hacer las cosas en secreto. Cuando tú des, no levantes. Miren, yo aquí estoy dando. No se trata de eso. Se trata de que ni siquiera te den cuenta de lo que haces. Porque el Señor nos va a recompensar. Nos dice promesa que si uno lo hace, Él nos va a recompensar. Entonces no hay que tocar trompeta cuando estamos en las esquinas. Me pongo a orar para que todos me vean. Me pongo a hacer cosas para ser lucido. Y pues no ser como ellos. En estos puntos nosotros, si analizamos bien lo que vimos el día de hoy, y nos ponemos en autorreflexión, cada quien en su tiempo, a su tiempo y en el lugar que quiera hacerlo, se ponga a meditar cuánto tenemos aún de ese y cuánto tenemos en lo otro. Si hemos avanzado un poquito, vamos a ver cuando comparemos lo que el Señor los que dijo antes era esto, ahora es esto. Ahí vamos a entender un poquito nosotros si estamos avanzando o estamos retrocediendo. Pero eso debe ser autocrítica, autoexamen. Eso es personal y cada quien a sus circunstancias entregarle al Señor ese sentir o esas cosas que está pasando uno. Porque es importante empezar a crecer, empezar a vivir lo que el Señor nos dejó. El Señor nos dejó eso para que nosotros empecemos a vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Eso es para demostrar en verdad quién vive en nosotros, quién mora en nosotros, no porque seamos vistos por la gente, no porque eres cristiano ya vas a hacer todo, no. La actitud cuenta mucho, el carácter de cada uno, reflejar lo que somos hijos de Dios, nuestro carácter hay que pedirle gracias al Señor para que ese carácter que nos dio Él, esa identidad como empezamos, ponerla en práctica.
esa es la aplicación, poner en práctica en obediencia lo que el Señor nos muestra en cada mensaje. Pues eso es todo lo que les vine a presentar el día de hoy. Esperemos que haya sido de edificación, porque es lo que tratamos de hacer. Edificarnos aquí al venir a escuchar el consejo de Dios. Ya depende de cada quien es personal, cada quien va a crecer si pone en práctica si le cree a Dios y lo pone en práctica, va a crecer, se va a ver el fruto en su vida, pero si no lo hace, pues no va a haber fruto. Eso siempre lo hemos dicho. Entonces voy a dar gracias al Señor por la bendición que nos dio en el día de hoy. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Esta enseñanza, mi Señor, toca estos corazones a cada uno de nosotros, Señor, que vuelvan los ojos a ti, que hagamos en obediencia a lo que tú nos dices, ese consejo maravilloso que nos das, para beneficio de nuestras vidas, Señor, no es para perjuicio, es para llegar al reino, Señor, como tú nos dices. Padre Santo, Santísimo, te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, en este caminar, porque necesitamos de tu gracia. Padre Santo, entregamos nuestras vidas a ti, cada quien a su condición, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Padre Santísimo, y lo que necesitamos, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor, para que seamos esa sal y luz en esta tierra de tinieblas que hay, Padre Santo. Y no permitas que nuestra sal se eche a perder, Señor, que pierda su salinidad, Señor, sino que también seamos esa luz que usted dice, Señor, que no nos tapemos con nuestros prejuicios y cosas que tengamos en esta vida, Señor. Nos ponemos en sus manos, Padre Santísimo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.